Tengo el honor de presentar a la maestra Karina Luján Luján. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. De 1998 a la fecha, se ha desempeñado en el ámbito jurídico penal, familiar y de derechos humanos, en el litigio, la academia y la administración pública. Desde esta última, realizó trabajos de investigación cuyas aportaciones contribuyeron a que actualmente sean legislación vigente en la Ciudad de México, tales como la despenalización de las calumnias, la difamación y las lesiones levísimas, así como la inclusión de la figura de custodia compartida. Coordinó la integración de denuncias penales de estafa maestra en la Secretaría de la Función Pública de 2019 a 2023. Es docente en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios desde 2004 y articulista de su revista. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Abaroli México, Universidad Iberoamericana, Instituto Mexicano de la Radio y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras. Capacitó a operadores del sistema de justicia penal en México, así como a litigantes y estudiantes de todo el país en el tema de investigación con enfoque de derechos humanos e interculturalidad. Actualmente es directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Como hemos comentado, la inteligencia artificial tiene aplicaciones y retos jurídicos como herramienta creativa, pero una de las principales cuestiones es la originalidad, requisito básico para la protección autoral, considerando que la inteligencia artificial emite resultados conforme a algoritmos y no conforme a lo que identificamos como razonamiento. La doctora Karina Luján, a quien le cedo el uso de la voz, nos compartirá su perspectiva. Adelante, Karina, gracias. Muchas gracias. Les saludo a todas y a todos, aquí a mi compañera y a mi compañero en la mesa, que ya tenía el gusto de conocerle, y a todos ustedes, y pues esperemos que esta charla les guste y les sirva. Bueno, pues voy a empezar a hablarles respecto a lo que significa una obra y la importancia del derecho de autor con relación al registro de una marca. Luego no tenemos bien identificado cuál es la diferencia entre el registro de la obra y el registro de una marca. Primero podemos advertir de que se trata de un organismo distinto, el que hace una actividad y otra. Por ejemplo, si ustedes generalmente cuando van a registrar algún guión de cine y demás, pues lo hacen ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que nosotros somos una dependencia que pertenece a la Secretaría de Cultura. En el caso de registro de marcas, patentes, denominaciones de origen, tiene que ver con una cuestión más comercial, tan es así que eso se lleva a cabo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual pertenece al sector de economía. Entonces, desde ahí vamos advirtiendo esta diferenciación de por qué no es la misma figura, y en algunos países, ahorita precisamente yo venía llegando de una videoconferencia que tuve con mis homólogos en algunos otros países de Latinoamérica, en donde la oficina de marcas y patentes es la misma que la oficina del registro de derechos de autor. Y creo yo que esta diferenciación que tiene nuestro país tiene pues, una importancia, pues, la verdad, de gran calado al referirlo pues, a la cultura, ¿no? No nada más se trata de registrar una marca o una patente y comercializa con él. Aquí hablamos más de derechos morales, derechos patrimoniales, de lo que ahorita más adelante les voy a estar hablando. La que sigue, por favor. Primero, ¿qué es el derecho de autor? Todo esto se los voy a ir platicando para que advirtamos por qué voy a llegar a las resoluciones que se han tomado actualmente en cuanto a las obras creadas con inteligencia artificial. Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de toda persona creadora de obras literarias y artísticas y le otorga una protección para que goce de privilegios exclusivos de carácter personal y económico, ¿sí? Si bien yo les decía, no es lo mismo que una marca y un patente, pues también el registro del derecho de autor te permite esa defensa o esa protección por parte de la ley frente pues, a la obra que tú has creado, que es parte de tu inspiración, de tu originalidad, y pues esta creación va a ser reconocida siempre como
como un derecho moral para la persona que crea la obra. Adelante, por favor. Nuestro marco jurídico es el artículo 28 constitucional, ahí donde nos habla de los monopolios en muchas otras materias. Hace referencia uno de los párrafos de este artículo en el sentido de que no se consideran monopolios las creaciones realizadas por personas literarias y artísticas. Entonces, en este sentido, pues a mí sí me pertenece y pues no estamos hablando de un monopolio frente a alguna otra afectación de terceros. También tenemos nuestra Ley Federal del Derecho de Autor y el reglamento de esta ley federal, conforme a los cuales nosotros basamos todas las resoluciones y todos los registros de obras y reservas de nombres que realizamos en el instituto. A partir del año 2022 se publicó la Ley Federal de Protección de Pueblos, de los elementos del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esto vino a darle un nuevo sentido tanto a las obras como al propio Instituto Nacional del Derecho de Autor, puesto que de la mano con la reforma constitucional posteriormente, en 2024, al artículo 2º constitucional, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas son reconocidos como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio y con una propiedad intelectual colectiva. Entonces, aquí también es parte ya de nuestro marco normativo que nos rige. Esta propiedad intelectual colectiva pertenece pues a toda una colectividad, entonces nos va cambiando esta idea del derecho de autor individual que teníamos tradicionalmente reconocida, incluso reconocida en papel. Hay actualmente todavía obras dancísticas, de música, de teatro, que se refieren a la cultura de pueblos originarios y que están registrados a favor de una persona en particular. Entonces, ahorita estamos en este tránsito de ver qué vamos a hacer con todas estas obras que pues ahora las reconocemos como esa parte del patrimonio cultural colectivo. Adelante, por favor. ¿Qué es una obra? Es una creación original susceptible de ser divulgada en cualquier forma o medio. Adelante, por favor. Y aquí ya estamos hablando de la originalidad, ¿sí? Y de una creación individual. ¿Qué protección tiene? Pues bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor concede a todas las obras desde el momento de su creación esta protección cuando es fijada en un soporte material. Es decir, no es necesario que vayamos a la oficina del derecho de autor para que tengamos una protección sobre nuestra obra. La obra tiene una protección en sí desde el momento en que la fijamos en un soporte material. Es decir, yo pues pienso en mi guión, lo plasmo en un papel, lo tengo en mi computadora. Desde el momento en el que eso ya se plasmó de lo que yo sentía, de lo que yo creía y lo llevé a la computadora, ya es una creación mía y por ello ya tengo derechos morales sobre esa obra, ¿sí? Entonces, por eso yo en algunas láminas anteriores les hablaba de que nos daba esa salvaguarda, el registro, ¿no? O que nos permite esas defensas, pero en realidad la protección frente a tu obra es desde el momento en el que la plasmas en un soporte material. No se requiere, les digo, registro ni documento específico para el reconocimiento de los derechos de autor. Y ahí podríamos decir, bueno, pues entonces, ¿para qué voy y la registro, no? Si ya me está diciendo que pues ya tengo derechos sobre él, sí, pero la salvaguarda respecto a los derechos que tú tienes para que tengas ese reconocimiento frente a terceros y que tengas una protección establecida en la ley que te pueda dar regalías a ti en lo personal o incluso después de tu muerte. Nosotros en nuestro país, les comento, las obras literarias, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son todos los tipos de obras que pueden registrarse, tienen una protección durante toda la vida del autor y 100 años después de su muerte.
somos el único país que tiene esta periodicidad desde el año 2004, que se modificó así la ley para que los herederos de las personas creadoras gocen de las regalías, que es una figura también establecida en la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, una contraprestación por la explotación de una obra que fue propiedad, que fue creación de mi padre o de mi madre o de mi abuela, pues yo todavía voy a seguir recibiendo regalías por esa obra. Entonces, esa protección patrimonial es de 100 años, como les digo. La mayoría de los países latinoamericanos, y ahorita lo comentábamos también en la charla en la que vengo, pues están alrededor de 40 a 50 años de protección. Ahorita vamos a ver qué tan bueno o qué no tan bueno es esto. Adelante, por favor. ¿Qué ramas se pueden registrar de obras? Tenemos la literaria, la musical, con o sin letra, es decir, pues, y viceversa, ¿no? Muchas veces tenemos la letra de una canción, pero pues no tiene la música. Y ahí les voy a hacer un comercial, les voy a platicar un chisme que está ahorita sucediendo en el instituto. A lo mejor acá el compañero, no sé si sepa o no sepa, pero no me vaya a ir a acusar, pero bueno, se va a hacer público. Dicen por ahí, se van a registrar más de 100 canciones inéditas de Armando Manzanero. ¿Tú sabías? No sabía que tenía canciones inéditas, no sabía que las iban a... Bueno, pues resulta ser que abrieron su estudio y pues no sé qué abrirían, sus computadoras, sus papeles, porque todavía estoy esperando a ver cómo nos las van a presentar para registro, y encontraron más de 100 obras inéditas del maestro. Entonces, yo platicando con la directora de registro, le digo, oye, pues luego me avisas a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Cuando lleguen, pues para ver si son pura letra o musical con letra, pues imagínense una joya, ¿no? Que haya dejado el maestro, pues ya grabadas con su voz, todas esas canciones. Y el registro, fíjense qué importante es, ya lo quieren hacer porque, este es otro chisme, se tiene, al parecer ya se tiene apalabrado que algunas de ellas pues ya las van a cantar algunos artistas. Entonces pues obviamente pues el boom va a ser que son obras inéditas del maestro Manzanero. Entonces pues así que para que vean cómo después de su muerte pues sigue la producción y pues unas joyas, ¿no? Bueno, entonces la cinematográfica, audiovisual, danza, fotográfica, pictórica, dibujo, historieta, bases de datos y programas de cómputo. Esta referencia a bases de datos también nosotros lo conocemos como compilación. Aquí el compañero ahorita que va a hablar seguramente de eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una compilación de música en un CD, pues así saldría el registro, ¿no? Que son varias obras. No se protege la obra per se, pero sí esa compilación o esa orden o esa base de datos de lo que sea, ¿no? Musical o puede ser un álbum de fotografías. Lo registramos con base en esa clasificación que señala la ley. Y los programas de cómputo. Aquí también ha sido motivo de discusión, y pues no todas las leyes, sobre todo latinoamericanas, lo tienen, pues porque pues que tiene un programa de cómputo de creación artística o literaria, ¿no? Pero bueno, pues en realidad, y uno de los compañeros, y pues qué bueno que vengo saliendo de allá porque traigo aquí fresquecito todo lo que comentaron, y mi homólogo chileno decía, pues es que cómo no, pues también es lo mismo que la ordenación que se hizo en la base de datos de las fotografías, pues igual aquí hay una creación artística, y pues crearon pues un software completo con base en mucha creatividad, inspiración y demás. Bueno, el punto es que nuestra Ley Federal del Derecho de Autor
tiene reconocida como una obra literaria a los programas, bueno, artística, literaria, digamos, pero una creación humana, producto de esta inspiración individual a los programas de cómputo. Adelante. Ahora, vamos a hacer una distinción entre las obras primigenias y las obras derivadas. Las obras primigenias son aquellas que fueron creadas sin estar basadas en ninguna otra preexistente, es decir, pues a mí se me ocurrió, ¿no? Aquí vemos la Gioconda, Winnie the Pooh, Los Miserables, ¿no? O que estando basadas en otras, sus características permiten advertir que tienen esa originalidad, ¿no? Adelante. Y por el contrario tenemos las obras derivadas. Y aquí si se fijan, pues ya tenemos nuestras mismas obras con adaptaciones, y ustedes lo pueden trasladar al cine, podría ser, ¿no? Resultan de esta adaptación, traducción o transformación de una obra primigenia. La importancia aquí de la obra derivada, pues es que tiene que mencionarse quién es la persona autora de la obra primigenia, darle ese crédito y en su caso, pues una contraprestación económica, si es que así se determina. Y pues obviamente, pues si no tiene autorización, ¿no? Pues puede dar lugar pues a una inconformidad por parte de la persona que tiene la obra primigenia. Ustedes ven luego, digo, pues lo ven mucho más que yo, que hay adaptaciones y demás, pues todo eso se tiene que registrar como una obra derivada, de una primigenia que fue la que se le ocurrió a alguien en particular. Si no sabemos, por ejemplo, hay un caso que nosotros tenemos en la Secretaría de Cultura que queremos registrar un logotipo en específico y ya se le hicieron modificaciones a ese, pues sí, es un logotipo. No les voy a decir de qué, pero ese chisme no porque es nuestro y o sea, a mí sí me pueden regañar. Entonces, a la hora que lo iban a registrar, es que es derivada del que ya saben cuál, pues del anterior, me comentan, pues sí, pero ¿quién hizo el primero? Es que no tenemos claridad porque se hizo hace como 2 administraciones. No, pues es que si no me dices quién te hizo, de quién fue esa idea original de ese dibujo que tú me estás ahorita dándole un matiz, un cambio más moderno a sus trazos y demás, pues no le podemos dar ese crédito en el registro de tu obra derivada. ¿Derivada de quién? No, pues no sabemos. Ah, pues entonces no hay registro de obra derivada si no tenemos claridad de cuál es la obra primigenia. ¿Sí? Adelante. ¿Qué no es objeto de protección? Primero, pues las ideas por sí mismas, ¿no? Fórmulas, descubrimientos, aprovechamientos industriales contenidos también en las mismas obras. Por ejemplo, estas fórmulas o estas invenciones, pues ahí podríamos hablar más de lo que al principio les hacía referencia yo, que puede ser a lo mejor una invención que sea motivo de lo que protege las marcas y patentes que están reguladas por la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, pero no se considera una fórmula o un descubrimiento en sí como una obra artística literaria que sea sujeta a protección. Los esquemas para los tipos de juegos tampoco. Si se fijan, es diferente a aquellos programas de cómputo que pues ya están totalmente diseñados y así tal cual se registran letras, dígitos, colores, al menos que tengan algún significado por sí mismo, y ahí podríamos hablar, por ejemplo, hay una figura muy específica en nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, que es la reserva del nombre y la reserva del personaje. Y ahorita me avento otro comercial de lo del personaje. Ahí sí, porque es algo distintivo respecto a una persona que se dedica a una cuestión artística. Pensemos, ahorita también a la mente así los últimos que han ido a renovar, ¿no? Alejandra Guzmán, poco antes de su muerte, la señora Silvia Pinal. Ellos van y reservan su nombre
y lo tienen que hacer periódicamente. En este caso es cada 5 años o cada 10 años, dependiendo si es un hombre o un personaje artístico. Y fíjense, por ejemplo, la reserva de personaje es una figura única en el mundo, es creación mexicana y pues cómo ha tenido auge. Hay muchos personajes que se registran cada mes y que se renuevan y pues que aparte sí generan mucho dinero. No es una marca, es un personaje como tal registrado con sus características físicas. En la solicitud de registro se señalan cuáles son la apariencia, tanto física como las características psicológicas, el sentir, cómo se comporta. Vamos a hablar de uno de los más famosos que tenemos registrados y que han sido motivos ahí de disputa, por ejemplo, los personajes de Chespirito, el Chavo del Ocho, la Chilindrina y demás, todos esos están amparados por esa figura que les digo que es única, que es la de nuestro país, y pues eso también le da una protección a la persona creadora del personaje. Ustedes dirán, ¿y cómo registran eso, no? Pues yo cuando llegué, que apenas llegué en el mes de noviembre, me di una vuelta una vez al archivo, que aparte pues, es una joya. El registro del derecho de autor tiene obras desde 1830 y tantos. Y ahí tenemos los registros de canciones de Agustín Lara y de personajes desde Viruta y Capulina y muchas cosas magníficas. Que creo que hasta valdría la pena pues darlas a conocer y exponerlas de vez en cuando, porque pues es una joya nacional y que es patrimonio cultural pues de todas y todos nosotros. Y ahí vi un registro de un personaje que había realizado Chespirito, y entonces pues obviamente pues antes no había nada de computadoras ni nada de eso, y pues era un dibujo con las características ahí del chavo, y decía pues es un niño que aparenta tener 8 años y su vestimenta es tal, y habla con una voz así, es sencillo y es cálido y no sé qué. Si nos vamos más actual, por ejemplo, otro personaje, el de Albertano Santa Cruz, pues también lo tenemos registrado. Ese ya viene con un dibujo pues mejor elaborado, pero también habla de esas características de Albertano, que es un joven sencillo, que es ingenuo, que es noble, que es tímido, todas esas características, les digo, físicas, psicológicas y la manera de comportarse, se protegen a través de esa reserva del personaje. Y pues, les digo, desafortunadamente, pues también da lugar a disputas, que si es mío, que si yo lo creé o que si yo soy quien lo interpreto, pero bueno, pues ya eso le toca a los tribunales, pero en la mayoría de las ocasiones, pues no sucede eso. Por ejemplo, fíjense, nosotros en nuestro país que tenemos pues una cultura muy futbolera, bueno, yo no, pero yo sé que muchos sí, se empezaron a acercar muchos futbolistas a registrar su nombre y querían registrar también como su personaje, pues para que no les fueran a piratear pues lo que hacían de pues yo hago tal seña y que cuando el gol y no sé qué. Y al final de cuentas, nosotros negamos ese registro porque dijimos, pues no, porque pues tú no te dedicas a creaciones literarias ni artísticas, pues ¿qué tiene que ver aquí el fútbol? Por muy famoso que seas y por muy que te reconozcan en la calle y tú hagas esto y los niños quieran ser como tú, pero pues pretendían tener esa protección porque pues saben que es mucho más que una marca, ¿no? Y a final de cuentas hubo una inconformidad por parte de un futbolista. Este asunto se fue a los tribunales administrativos y finalmente se resolvió en el juicio de amparo, y pues subsistió esta resolución en el sentido de que pues no, los personajes relacionados con los deportes pues no tienen por qué ser sujetos de esta protección. Cosa distinta, fíjense, a los luchadores, ¿sí? La lucha libre pues sí es considerada como parte
de este patrimonio cultural de nuestro país y principalmente aquí de la Ciudad de México. Digo, yo por ejemplo que vengo del norte, que no se me nota, pues allá no tenemos tanto esa tradición, pero los luchadores sí son parte de una creación artística y pues hay infinidad también de luchadores y sus máscaras y cómo se comportan y si son rudos o técnicos y demás. Todo eso también es sujeto de protección. Bueno, que tampoco se puede registrar, instructivos, reproducciones de los símbolos patrios, ni nada que tenga que ver con ello, pues eso sabemos que también tiene protección por todos lados, ¿no? En diversas leyes, nosotros somos muy respetuosos de nuestros símbolos patrios, pues aquí efectivamente tampoco se puede hacer un registro de ninguna obra relacionado con ello. Adelante. Las obras que son del dominio público, y aquí entramos a un tema muy escabroso. Bueno, lo que no es objeto de protección, pues ya lo comentamos antes. Cuando yo les decía que cuando pasan 100 años después de la muerte del autor, ¿qué pasa? Pues las obras pasan a lo que se llama el dominio público, es decir, pues que todos podemos ya utilizarlos, ya aprovecharlas y demás. Pero hay una problemática que pues al parecer, por lo que escuché ahorita en la otra reunión que tuve, que todas las oficinas tenemos y que pues que tenemos que ponerlo en orden, pues no sabemos cuándo se murieron los autores. Entonces, mientras no tengamos esa fecha cierta, pues a partir de cuándo empezamos a contar los 100 años. Estos 100 años para que ya sean parte del disfrute de todos, ¿no? De la cultura popular. Entonces, ahí tenemos un camino por recorrer importante, pues para retomar eso a través a lo mejor de algún acercamiento, de convenios con las oficinas del registro civil para que tengamos claridad de cuándo fallecen los autores, cuándo inician esos 100 años que tienen derecho pues las personas que heredan sus obras, y a partir de ahí, pues en su caso, cuando culminen esos 100 años y pasen a formar parte del dominio público, que aquí ya existió hace muchos años, en los 80s, tal vez se puede establecer una pequeña contribución que sea para el gobierno, ya no para las personas herederas, y que se sirva para retribuir al propio arte, ¿no? Nosotros que estamos tan necesitados, pues ustedes, todos los que pertenecemos aquí al sector cultura, lo vivimos día a día, pues se requieren estos fondos. Entonces, esa es la idea, que en su caso, si se va a pagar, pues que ya sea algún tipo de retribución, en todo caso, al Estado. Bueno, como sé que ya me queda muy poquito tiempo, les voy a platicar respecto a algunos casos de inteligencia artificial que han sido sometidos al instituto. En cuanto a su registro, la postura que tiene el instituto es, como bien lo dijimos al principio, que es producto de una creación humana. Cuando las obras no son resultado de esta creación humana per se, pues entonces no es sujeta de registro. ¿Por qué? Pues nos basamos en lo que dice nuestra propia ley federal del derecho de autor. Entonces, si alguna obra tiene en parte, vamos a pensar un libro que tiene texto, que es creación de una persona, pero las imágenes las creó con inteligencia artificial, entonces ahí lo que hacemos en el instituto es emitir un certificado de registro de obra en el cual se señala específicamente que únicamente se encuentra amparada como una obra con la protección que señala la Ley Federal del Derecho de Autor, la parte que fue creación humana, y que las imágenes, en este caso del libro que les hablo yo, que fueron creadas con inteligencia artificial, pues no están amparadas por este derecho. Tenemos un tema actualmente que es muy famoso porque es el que ha llegado más lejos, que es un avatar virtual
se creó un personaje, una persona lo quiere registrar, nosotros le negamos el registro porque pues él mismo menciona que lo hizo con inteligencia artificial, porque aparte el registro de horas es de buena fe, entonces pues nosotros creemos en lo que las personas van y nos dicen, y él mismo nos dijo pues que fue así creado, se le niega el registro, va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se confirma la resolución y el magistrado ponente va aún más allá de lo que dice el instituto, ya le mete ahí mucha candela y él habla de los sentimientos y de la inspiración y de todo lo que se requiere para la creación de una obra, entonces pues que no está sujeta a registro. Entonces esta persona se ampara, se va a los tribunales federales y hace poco se fue atraído en el mes pasado, que yo pensé que no iba a pasar, pero sí lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, entonces pues lo van a analizar y pues va a ser un precedente para todos, ¿verdad? Para todos los autores, aquí el compañero que también se dedica a eso, vamos a ver qué se resuelve al respecto. Y pues bueno, ya voy cerrando, hay algunos otros casos en cine, también en donde nos han hecho referencia a que algunas partes del guión se utilizó inteligencia artificial, entonces pedimos que nos aclaren pues cuál es la parte de la creatividad humana, o sea, no estamos cerrados a no. Me llamó ahorita mucho la atención lo que decías tú de que le pedías a la inteligencia artificial que te dijera cuál iba a ser la personalidad de uno de los personajes. Pues claro, pues te sirve muchísimo, pero al final de cuentas el guión pues es resultado de tu creatividad. Entonces eso, aquí lo que se protege es el producto, ¿no? Que luego eso también es criticado por muchos. No es sujeto a protección el proceso que tenemos para la creación de la obra, sino el producto en sí. Y pues concluyo, hace 3 días tuvimos un joven poeta ahí en el instituto con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y él nos decía algo muy importante. Dice, pues vamos a dejarle eso de la inteligencia artificial pues para que nos ayude a lavar los platos y a lavar la ropa, y a nosotros pues mejor déjenos ese tiempo para seguirnos inspirando y creando mucha más literatura, poemas, música, películas. Los dejo con esa reflexión y pues un gusto estar aquí con ustedes. Muy amables. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.